A todos los Instagramers que publican las ubicaciones, que por favor, no lo hagáis. Que lo que hacéis es que esa cala a la que vosotros llamáis secreta deje de serlo al día siguiente. Y en Ibiza también hay ocupación. ¿Cómo puede pasar en Barcelona, en Madrid? Mi familia tiene un piso ocupado, mi madre, desde noviembre. Y yo, que soy abogado y me dedico a esto, no he conseguido todavía lanzar a esos ignorados ocupantes. Nos pasamos el día comentando el humo, pero no somos capaces de analizar el fuego. El problema no está en los jueces, no está en los juzgados, está en la ley. Pues bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con Juan Carlos, abogado especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo. Y nada, Juan Carlos, lo primero que me gusta siempre hacer a los invitados es que se presenten un poco, que expliquen quiénes son, qué hacen y que cuenten nada, un minutito de ti, que expliques a cámara un poco para que la gente te conozca. Pues yo soy solo un abogado, como bien has dicho, de Ibiza. Estoy especializado en Derecho Urbanístico Inmobiliario y todo ello porque yo nací en el campo y desde pequeño me he sentido muy vinculado con la tierra, con las fincas y con todo esto. Entonces ya después en la carrera mi asignatura favorita fue Derecho Registral, con lo cual yo estaba llamado a dedicarme al sector inmobiliario como abogado en Ibiza. Aparte pues hago otras cosas, algo de televisión, algo de radio también escribo en dos periódicos y mi gran pasión no tan oculta es la ópera. Desde que tengo 13 años estudio canto lírico y bueno, pues doy varios conciertos en Ibiza, fuera he cantado en Milán también, en Mallorca, y esa es mi otra parte, que no es un hobby, pero porque me lo tomo como algo mucho más serio, pero no es de lo que vivo, que al fin y al cabo vivo de mi profesión, que es la de abogado. Muy bien, abogado y emprendedor, ¿no? Por lo que veo, porque ya nos conocemos un poco y has empezado a emprender a una joven edad, de hecho, ¿no? A los 24 años empezaste a emprender. Eso es. ¿Cómo es emprender con 24 años, que es alguien joven y más en alguien en un sector de la abogacía, que es algo igual, que es un poco más tradicional, ¿no? Pues es peligroso. Peligroso. Es arriesgado. Pero es muy motivador y muy ilusionante porque con 24 años no tienes el criterio suficiente como para analizar y entender los riesgos que supone emprender, sobre todo económicos, y por eso eres más lanzado, ¿no? Entonces yo con 24 años, recién acabada la carrera y el máster, tenía dos opciones, o quedarme en Madrid y trabajar por un sueldo muy bajo en un gran despacho y que me exploten, y aprender muchísimo, que es lo que hacen los perfiles de abogados juniors, y otra opción era volver a Ibiza y emprender. Entonces yo, que soy un gran enamorado de mi isla, pues decidí lo segundo. Decidí emprender, además, el año de la pandemia, ¿no? 2020. Y no me ha ido mal, estoy muy contento con el resultado. Emprender se tiene que hacer, pero se tiene que hacer con cabeza y siendo muy consciente de la posición en la que partes. Yo empecé con el ordenador que me había acompañado durante toda la carrera, gastándome 60 euros en una impresora mala, una lámpara de 10 euros de Ikea y alquilando un local baratito, que era como un cuarto de escobas. Pero eran las posibilidades económicas que yo tenía en ese momento, entonces hay que empezar desde ahí y estoy muy orgulloso de esos inicios, de no haber heredado nada, ni el despacho, ni un negocio, y estoy muy contento después de ver todo lo que ha pasado después y de todo lo que espero que pase. Como bien decías, no solo me dedico a la abogacía, sino que tengo otras ambiciones y otras aspiraciones en el plano de la empresa. Recientemente he adquirido una empresa colombiana que se dedica al transporte porque me pareció muy renovador la idea, el concepto y sobre todo los datos también económicos son prometedores, pero también pienso en otros proyectos personales y empresariales que espero que se desarrollen, pero step by step, no todo de una, y cuando una cosa funciona pues ya montamos la otra, pero poco a poco. Muy bien, ¿y toda tu vida has querido ser emprendedor o has sido algo, es decir, un emprendedor se nace o se hace durante el tiempo? Yo creo que hay características que llaman a ser emprendedor. Cuando tú eres una persona con cierta confianza en ti mismo, con cierta seguridad, cuando eres el delegado de clase siempre, el que tiene iniciativa, esos rasgos se ven. No quiero decir que se nazcan con ellos.
creo que se desarrollan, pero ya te da un buen punto de partida el hecho de nacer con ellos y te lo hace todo más fácil. Entonces sí que es verdad que yo desde pequeño, desde joven he tenido más esa ambición en ser el mejor en todo, y eso pues ahora en la empresa y en mi sector pues se ha plasmado en que soy un friki del derecho, un friki de mi ámbito, pero no creo que las puertas estén cerradas a una persona que no tenga esos rasgos. Yo creo que hay grandes emprendedores que no reúnen las características de un buen emprendedor. Yo, por ejemplo, no veo a Amancio Ortega siendo el gran líder extrovertido que conecta con todo el mundo, sino más bien una persona más calculadora, más inteligente, más introvertida. Entonces yo creo que no se nace emprendedor, sino que un emprendedor se hace. Pero es verdad que el hecho de tener ciertos rasgos facilitan por lo menos ese primer paso, ¿no? Como tienes una concepción del riesgo más baja, pues uno tiene menos miedos. Muy bien, y últimamente sí que es verdad que emprender se ve como un poco idílico, ¿no? De hecho de, no, me pongo a emprender así, tendré libertad financiera, me va bien. ¿Cuál es la realidad de emprender y de la que no todo el mundo habla, siempre en redes sociales, actualmente y todo? Desde luego no es esa. Desde luego no es que tú empiezas y aseguro que te va a funcionar bien y levantarte a las 5 de la mañana. No es necesario ni levantarse a las 5 de la mañana ni hacer burpees para poder ser un gran emprendedor. Yo a la vista de lo que veis no los hago cada mañana. Pero sí que creo que hay que ser muy consciente de esos riesgos y tomárselo con filosofía. Si fuera tan fácil llegar y petarlo, todo el mundo lo haría. Desafortunadamente, la economía no funciona así. Entonces, cuando uno tiene un producto o un servicio que funciona, lo que tiene que hacer es ver la manera en la que puede explotar mejor esa capacidad, ese talento, siendo consciente de que puede que fracase. Pero el fracaso solo tiene que ser un capítulo más en ese libro del emprendedor. Y creo que todos en algún momento pasamos por él. No creo que uno nazca montando una empresa y funcione bien de manera eterna, sino que siempre, como todo en la vida, es cíclico y hay altibajos. Incluso cuando una empresa te va bien, hay muchas veces que no estás seguro de si estás haciendo lo correcto, si para que siga funcionando bien tienes que modificar algo. Es complicado, y la cara del emprendimiento que se ve en redes sociales en esta sociedad que tenemos ahora tan dedicada única y exclusivamente al marketing y a la promoción de la marca personal, vosotros en este caso me parece muy interesante el trabajo que hacéis de retratar la cara B, la cara de cuando llega el 20 de julio y tienes que liquidar el impuesto de sociedades y el IVA, de pagar nóminas. Esa cara no se enseña y se tendría que ver, porque a los ojos sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes, parece que montar una empresa es lo ideal y es lo más rápido. No siempre. Hay que hacerlo con una previsión y con una formación. Esto de negocio rápido y fácil en 40 minutos o en un curso de 2 semanas. No. Todo requiere una formación, y yo animo a todos esos adolescentes que ven en redes sociales muchos casos de éxito, que no se dejen embriagar por ese éxito que muchas veces, o en la mayoría de veces me atrevo a decir, no es real. Claro, ¿y crees que España como país te lo pone fácil para emprender? Desde no tanto luego como que no. Otros países que podrían ser. Desde luego que no. La situación de España es una situación dramática por varios factores. Uno es la burocracia, otro es la presión fiscal y otro es la inseguridad jurídica. ¿A qué me refiero? Voy uno por uno. La presión fiscal, sobre todo para un emprendedor, para un autónomo que empieza, tiene 2 primeros años de una cuota reducida, pero independientemente de su facturación va a tener que pagar por ejercer, pagar por trabajar, pagar por ejercer esa profesión. Hablamos de la cuota de autónomos. En este caso sí, de la cuota de autónomos, pero después, cuando ya tienes tu pequeña empresa, tu pequeña SL, que te ha funcionado, que ha generado unos rendimientos, tributa una cuarta parte, un 25% de lo que genera tributa, pero ahí no acaba la película. Porque después de lo que te ha quedado limpio, si tú lo quieres poner en tu cuenta como dividendo, tributamos otra vez por el IRPF. Entonces, yo creo que la presión fiscal, desde luego, desincentiva el emprendimiento en España.
La burocracia. Hay una infinidad de trámites administrativos que son completamente prescindibles, duplicidades, se requiere hasta la saciedad de información que la administración ya tiene con anterioridad. Y esto también desincentiva muchísimo la inversión, no solo extranjera, sino también la inversión de personas que puedan querer iniciar ese negocio y que vean que para solicitar el kit digital tienen que hacer prácticamente un máster en informática para hacerlo. Y el tercer elemento es la inseguridad. La inseguridad jurídica, en este caso, que es el fruto, es el resultado de la inestabilidad política, ¿no? Y esto además por comunidades es todavía más punzante, más exagerado. España no es un buen sitio para emprender, pero creo que tenemos que, como individuos, ser capaces de luchar contra ello y demostrar que a pesar de las trabas, a pesar de las dificultades, somos capaces de levantar un negocio y tener una actitud que sea proactiva, porque si nos rendimos, pues acabamos todos prescindiendo de esa actividad económica del sector privado y no todos podemos ser funcionarios, tienen que coexistir ambas cosas, pero España a día de hoy no anima y no incentiva ni a los jóvenes ni a la inversión extranjera a emprender en este país, y es una lástima porque realmente somos un país fantástico para emprender: sol y playa, turismo de calidad, unas zonas de interior espectaculares, un sol magnífico, un clima que nadie puede competir con nosotros, una gastronomía top mundial. Somos el sitio idílico para emprender, para iniciar un negocio, para desarrollarlo y para crecer. Y es una lástima que desde las administraciones públicas de todos los colores, esto no es una cuestión de partido, es una cuestión de sistema, es una cuestión sistémica. Y yo creo que corregir eso en un país tan anquilosado como es España va a ser difícil, pero ahí está nuestro reto, el de ejercer esa presión necesaria para que las administraciones se den cuenta de que si los emprendedores lo tenemos fácil, va a haber más recursos para invertir en otros aspectos como los tradicionales de educación y sanidad, pero la realidad es que esos recursos a día de hoy no se destinan a eso, sino a muchas otras cosas mucho más prescindibles. ¿Pero crees que hay forma de regularlo? Es decir, ¿tú qué harías para que fuera más fácil emprender en España y más asequible para todo el mundo? ¿Qué medidas tomarías? Fácil. Al principio, exención de cuota de autónomos. Cuando ya han pasado esos 2 años, una cuota de autónomos que vaya en función de la facturación que se genera, que sea algo progresivo. Después, facilidades a la hora de tributar esos dividendos de las empresas. Tenemos que pensar que las pymes en España representan más de un 90% de los empresarios de todo el país. Aquí no todos somos Amancio Ortega ni Inditex, sino que la mayoría somos la peluquera, el abogado, el doctor que tiene una pequeña consulta, la tienda, el comercio, el supermercado. La realidad es esa. Entonces, el hecho de que tengamos esa doble imposición, esa doble tributación, en muchas ocasiones yo creo que es un freno y una injusticia. Y después tenemos que conseguir un tipo medio más bajo. Es verdad que actualmente lo tenemos hasta el 45%, pero creo que tenemos que conseguir tener un sistema fiscal progresivo, pero equilibrado, cosa que a día de hoy creo que no es. Y después, el tema de la burocracia yo creo que es muy sangrante en España, que para dar de alta cualquier trámite, cualquier necesidad, ni siquiera con el ansiado certificado digital uno puede hacer todos los trámites que son necesarios. Incluso yo como abogado tengo que tirar de gestorías para hacer trámites ordinarios, trámites sencillos en los que yo perdería muchísimo tiempo haciendo. Entonces, para los jóvenes, para los emprendedores, ofrecería una presión fiscal atractiva, no inexistente, sino porque un Estado hay que financiarlo, pero una presión fiscal justa, atractiva, reducción de burocracia y también una formación. Es inconcebible que en la educación secundaria ni el bachillerato no se vea nada de economía de manera obligatoria, salvo aquellos alumnos que lo eligen como optativa, pero nada de economía. No sale nadie del bachillerato sabiendo hacer una declaración de la renta, algo tan básico como esto. No sale nadie, sabemos todos los reyes que ha tenido la historia de España, desde los visigodos, pero no sabemos qué es el IVA, qué es el IRPF, que es una ganancia patrimonial. O, para llevar la cuestión a mi terreno, qué derechos nos garantiza la Constitución. No tenemos ni idea. Y en un país como el nuestro me parece inconcebible que desde una edad temprana no se dé educación financiera
a los jóvenes, a los adolescentes, porque eso les evitaría caer en trampas y en negocios superfluos y en negocios realmente falsos como los que se ven en muchos perfiles de muchas redes sociales. Y todo lo que has dicho también atraería incluso a los emprendedores internacionales, ¿no? Porque tú antes lo has dicho, vivimos en un país maravilloso, que tenemos buen clima, buena gastronomía, buena gente, buenas playas, montañas, de todo. También todo lo que tú dices atraería a inversores, ya no inversores, sino emprendedores o gente joven también que quiere emprender en otro sitio que no sea su país, a nuestro terreno, ¿no? Y eso también beneficiaría a la población nuestra. Claro, alguien que ya es inversor y que ya tiene una empresa montada y tal, lo primero que va a observar si decide expandir su negocio es ver en qué países lo tiene más fácil y qué países le aportan unas mejores condiciones para desarrollar su actividad. Cuando uno pone el prisma sobre España, hay algunos elementos que son maravillosos, como decíamos, el clima, la gastronomía, la gente y tal, pero después hay otros que echan para atrás. Entonces, el hecho de que tengamos más inversión va a enriquecer la economía, va a reducir el paro y va a alimentar esas arcas públicas que cada vez son más gulafres, ¿no? Como decimos en catalán. Entonces, yo creo que tenemos que ser un país atractivo en los aspectos en los que todavía no lo somos. Ya lo somos en muchos aspectos, pero tenemos una necesidad imperiosa de recuperar ese atractivo para inversores tanto locales como extranjeros, aplicando las medidas que he anunciado antes, ¿no? Que tienen que ser solo algunas de ellas. Después tenemos muchas otras situaciones que no afectan al emprendimiento, pero sí a las situaciones personales que también son dramáticas. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones me parece un agravio completamente, una injusticia y un ejemplo más de ese afán recaudatorio del Estado que es incesante en nuestro sistema y que algunas comunidades, como en este caso Baleares, sí que han conseguido empezar a corregir. Muy bien. Ahora tocaremos un poco también el tema de Baleares y todo, porque tú eres muy local, ¿no? Muy de tu tierra. Yo soy un hombre de la tierra. Pero antes, para acabar un poco la etapa esta de emprendimiento, siendo un emprendedor joven, tampoco entraremos en detalles, pero en un sector tan tradicional como es la abogacía, el tema de derecho inmobiliario y todo, ¿cómo te haces un hueco en ese mercado? Empezando con 24 años, apenas teniendo experiencia, no sé si teniendo contactos, o cómo te haces un hueco en todo ese mercado tan tradicional. Pues primero no haciendo lo mismo de siempre. Antes, en los 90, lo habitual era que hubiera despachos generalistas, es decir, despachos que llevaban todo, civil, penal, laboral y administrativo. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno empieza es diferenciarse de los demás. ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué voy a ir a ti que acabas de empezar y no a otro que tiene 40 años de ejercicio? Pues porque yo soy especialista. Y quizá esa persona que lleva 40 años de ejercicio lleva un poco de todo y sabe un poco de todo, pero no sabe los detalles del planeamiento urbanístico del municipio de Santa Eulàlia de Riu, y yo sí que lo sé. Entonces, lo que yo puedo ofrecer es la diferencia en la especialización. Y también la concepción de la profesión de la abogacía, yo creo que ha evolucionado mucho y tiene que hacerlo. Antes tú entrabas en un despacho y casi que te intimidaba, ¿no? Todo negro, con esos volúmenes, esos tomos. Yo tengo una concepción diferente. Yo creo que la abogacía tiene que ser una profesión que acompañe al cliente, no solo que lo asesore en sus decisiones, sino que lo acompañe en el proceso y le dé esa función también de consiliere, que le pueda asesorar incluso sobre materias que no son estrictamente jurídicas, porque muchas veces lo tenemos que hacer. Hacemos casi más de psicólogos que de abogados, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, la profesión tiene que evolucionar hacia la especialización y hacia un concepto de la abogacía mucho más humano, mucho más personal, muy profesional, pero también muy personal. No podemos pensar en una abogacía desnaturalizada o en una abogacía impersonal. De hecho, yo creo que un poco la mala fama que tenemos, esa de picapleitos, viene de ahí, ¿no? Se nos ve como si profesionales que el único interés que tenemos es el económico, y no es así realmente, sino que al menos en mi caso, yo sufro con los casos de mis clientes, intento relativizarlo, pero no es fácil cuando te vienen determinadas situaciones. Entonces yo creo que tenemos que combatir esa imagen de la abogacía por la vía de la naturalización y de ofrecer un servicio que sea no solo profesional, sino también honesto, que hagamos ese acompañamiento a los clientes de manera honesta. Entonces, la manera de diferenciarse con 24 años creo que es esa, la especialización y la de ofrecer una versión de la abogacía mucho más humana, mucho más personal, mucho más íntima y mucho más especializada.
Me ha gustado por donde has ido, llevándolo un poco a ese terreno. Tú dices el tema de conectar un poco con tu cliente, ¿no? De llevar más la parte esa humana. ¿Cómo lo combinas con tu vida personal? Porque entiendo que si conectas con tu cliente, tampoco estarás 24/7, pero sí que es verdad que tocas ese tema y te lo tomas un poco también a personal, y igual hablas mucho con ese cliente. ¿Cómo lo diferencias de tu vida personal a lo profesional? Me parece la parte más difícil de la profesión. Establecer la línea divisoria entre el ámbito personal y el profesional, porque al fin y al cabo acabas siendo amigo de muchos clientes, o muchos clientes vienen porque son tus amigos, tus conocidos, y más en mi caso, ¿no? Que soy un abogado de pueblo. Yo vivo en un pueblo, en Sant Miquel de Balançat, de tan solo 2.000 habitantes, donde nos conocemos todos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vas a desayunar, por ejemplo, con tu pareja, un domingo, sin que quieras estar pensando en todas esas preocupaciones, pues siempre te viene la típica persona de ¿cómo está lo mío? Oye, ahora que te veo aquí tal. Es muy difícil para los clientes entender el contexto, y yo todavía no he alcanzado el grado de saber establecer esa diferencia. Yo soy incapaz de levantarme y que lo primero que hago no sea abrir el correo electrónico para saber qué fuegos tendré que apagar o con qué problemas me voy a enfrentar durante ese día. Incluso los fines de semana, los días de fiesta. Entonces, a mí la parte de la profesión, que imagino que comparto con muchísimas profesiones, es esa. Separar lo personal de lo profesional. Yo soy incapaz de cerrar a las 3 de la tarde el despacho, a las 6 que cerramos, y decir, ya está, hasta aquí mi profesión, hasta aquí mi día. Ahora ya puedo pensar en mí. Soy incapaz de hacerlo. Los problemas, las incertidumbres, las cuestiones jurídicas me siguen acompañando durante todo el día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Imagino que con la experiencia eso se moderará, pero a día de hoy soy todavía incapaz de gestionarlo de una manera equilibrada. Claro, y tocando un poco también el tema del emprendimiento, ¿cómo ves el tener un trabajo estable, o gente joven igual que tiene un trabajo normalito y quieren empezar a emprender? ¿Cómo ves el combinarlo o incluso dejar tu trabajo para emprender 100%? ¿Cómo llegarías como a una especie de equilibrio entre ambos casos? Yo soy una persona quizá más, no quiero decir conservadora o tradicional, pero una persona que se está pensando en emprender, yo no lo dejaría todo y empezaría, sino que haría un trabajo previo importante. Y si tienes un trabajo estable que te permite por lo menos subsistir con cierta dignidad y satisfacer tus necesidades básicas, vivienda, alimentación, vestir y demás, creo que es muy recomendable que empieces a plantearte la necesidad de emprender, y cuando te decidas hacerlo, que tengas un colchón sobre el que caer. Y el colchón no me refiero a que sea económico, sino el colchón que sea a nivel de formación. Que no empieces de cero sin saber nada y a probar. El emprendimiento no es una ruleta. La economía no es como funciona en el casino. En la economía no hay suerte. Yo no creo en la suerte. Creo en el talento, creo en el esfuerzo, y creo que la economía se construye con perfiles talentosos que a la vez hayan descubierto la manera óptima de desarrollar ese talento, que se puede manifestar de maneras muy distintas. Hacer un masaje, poner una vía, interponer un contencioso administrativo. Creo que hay muchas maneras de manifestar el talento, y emprender siempre tiene que ser el segundo paso. El primero es formarse y conocer bien del sector al que te vas a dedicar. Sin ello estamos vendidos como emprendedores. Muy bien. Y tocando ahora un poco más el tema Ibiza, para entrar un poco en materia, me gustaría, para romper un poco el hielo, que empezaras con alguna anécdota que te ha pasado en una compra-venta, que es una de las cosas que ofrecéis, ¿no? Así, alguna que se te ocurra que tenga que ver con Ibiza, o alguna que has tenido. Bueno, en Ibiza, como todo, pues hay un cierto atractivo, ¿no? Solo con el nombre ya es morboso cualquier cosa que puede pasar, y el ámbito inmobiliario no es una excepción. Desde el problema del mercado de la vivienda, del que no vamos a hablar ahora, pero sí que en la parte de las compraventas, que es una de las actividades que más desarrollamos en el despacho como profesionales jurídicos que acompañamos tanto a vendedores como compradores en ese proceso para evitarles riesgos, anécdotas mil.
desde firmar una operación de 10 millones de euros el último día sin saber si el dinero va a estar disponible y teniendo que crear una nueva empresa al día antes para poder optimizar fiscalmente esa operación y que el cliente te lo exija todo a última hora y que no te dé la información hasta la última hora, eso es un caso reciente, a lo contrario, a tener clientes que vienen con todo muy planificado y con todo muy claro, con mucha paciencia, pero una de las cosas curiosas en Ibiza y que me cuesta mucho hacer entender a los compradores que sobre todo son extracomunitarios es que hay una ley del año 75 que te requiere de un permiso militar para comprar. Esto es algo muy curioso. En el suelo rústico en Ibiza, si tú eres extracomunitario, no puedes comprar una vivienda o un terreno si no te lo autoriza el Ministerio de Defensa. Porque las Baleares están incluidas dentro de unas zonas de interés militar y desde el año 75 hay una ley completamente anacrónica que para que un extracomunitario compre pues necesita ese permiso militar que habitualmente pues tarda muchísimo y eso también pues frena las operaciones y muchas veces los abogados que estamos ahí en medio del fuego tenemos esa dificultad de hacerle entender al cliente que no es que sea un capricho del notario o del registrador, sino que es algo que no pueden obviar y que no pueden evadir porque está establecido por ley. A ver si nuestro legislador, si nuestro poder legislativo es capaz de eliminar, de derogar esta ley completamente prescindible, que yo no digo que tuviera su sentido en su momento, pero en el siglo XXI está totalmente fuera de lugar. Y tocando un poco también el tema del urbanismo, ¿cuáles son las ilegalizaciones urbanísticas más complejas de legalizar en ese ámbito? Las que están en el suelo rústico protegido. Es muy habitual que cuando uno compra una casa pues decida hacer modificaciones a su antojo y lo que pasa es que si no se hace con el oportuno asesoramiento uno se piensa que como ya es mío puede hacer lo que quiera y empiezan a hacer ampliaciones y más las hacen sobre casas payesas que son las viviendas tradicionales y están protegidas por patrimonio y tienen un nivel de protección legal. Entonces hay a muchos que se les va la olla porque ellos piensan que tienen un mejor criterio arquitectónico y empiezan a hacer auténticas barbaridades. Y ahí los abogados intervenimos después, en el proceso del expediente de disciplina urbanística. Y claro, hablamos de Ibiza, con precios de mercado muy elevados, con lo cual con sanciones muy elevadas. Hablamos de sanciones, yo he tenido casos de 3 millones de euros propuestas por la administración. Claro, cuando le explicas esto a un cliente... ahí vienen los arrepentimientos y todo es por no contar con el oportuno asesoramiento. Por eso siempre digo que los abogados no somos caros porque realmente evitamos costes económicos mayores. La gente va a un abogado, tiene la mala costumbre de ir a un abogado solo cuando lo necesita como última ratio, como último recurso. Yo lo que recomiendo es que vayáis antes a los abogados porque os vamos a evitar no solo de riesgos, sino de consecuencias económicas que van a ser muchísimo más caras que el coste de un abogado si hubierais sido acompañados desde el principio. Entonces, en el proceso de infracciones urbanísticas, si no tienes el dinero para pagar la multa, está el riesgo del embargo. Es decir, tú que has hecho tu ampliación y demás, no solo tienes que pagar la multa y restituir la vivienda a su estado original, sino que, ojo, como no tengas el dinero para hacerlo, porque las administraciones son muy eficaces en lo que les interesa. Y lo que les interesa en este caso en concreto es poder ejecutar esos embargos si no se demoran en hacerlo. Claro, me ha gustado lo que has dicho porque la gente ve a un abogado como un gasto cuando realmente te está haciendo ahorrarte dinero, ¿no? Eso es una de las cosas que la gente igual no aprecia o no sabe, pero en cuanto a urbanismo y derecho inmobiliario y todo, es una de las mayores cosas, ¿no? Que ahorras dinero al cliente realmente. Y además es sorprendente que en una operación donde cualquier compraventa, sea de un piso o sea de una casa millonaria, en cualquier caso va a ser una de las operaciones donde más dinero vas a invertir en tu vida, en tu casa. Que en algo tan importante quieras escatimar, me parece irracional. Que estés dispuesto a pagar sin ningún tipo de tapujo un 5% de comisión a una agencia inmobiliaria, pero el abogado que te va a cobrar muchísimo menos, ya te lo puedo asegurar, y que te va a asegurar que lo que compras tiene todas las certezas, todos los documentos y evitas cualquier riesgo y vas acompañado en todo momento, pues en eso quieras escatimar. Pues después no te quejes de las consecuencias que tienen determinados actos, o si no has liquidado bien los impuestos, o si no lo has hecho en plazo, o si descubres que ahora a ti te toca pagar todos los gastos de la operación. Pues para eso sirve un abogado, para evitarte costes mayores, para darte esa paz y esa tranquilidad durante todo el proceso. Y os aseguro que en comparación
a los riesgos económicos que evitamos, los abogados somos baratos. Me ha gustado un tema que has comentado y lo vamos a tocar un poco más en profundidad, y es ¿qué opinas de los agentes inmobiliarios de Ibiza? Si son profesionales, cómo hacen su trabajo, si son distintos a los de España, ¿cómo es ahí el agente Yo me inmobiliario? encuentro dos perfiles, básicamente. El perfil de una empresa profesional, con unos agentes inmobiliarios formados, con una inmobiliaria que ves un trabajo detrás y que hay una experiencia y que hay cierta honestidad, y el pirata. Desafortunadamente, en Ibiza lo más común es el pirata. Como para ser agente inmobiliario no hace falta ningún tipo de titulación, ni ningún tipo de formación, ni ningún tipo de acreditación o certificación administrativa, cualquiera puede serlo. Entonces aquí el más tonto te vende una propiedad. Y eso es un riesgo, porque si tú confías en el más tonto que te vende una propiedad, te va a salir muy caro. Y yo lo que me encuentro es muchísima gente que, con tal de vender y llevarse ese porcentaje de comisión, venden propiedades que están plagadas de infracciones urbanísticas, plagadas de riesgos registrales o embargos, etcétera. Pero claro, como no tienen los conocimientos como para analizar y entender los gravámenes que tiene una propiedad o los problemas que tiene una propiedad, y solo piensan en ese 5% que se llevan, pues acaban vendiendo basura a clientes que después, una vez han adquirido, se encuentran con verdaderos problemas. Y eso es una lástima. Yo creo que aquí la administración tiene una responsabilidad en cuanto a la actividad de las agencias inmobiliarias y de los agentes inmobiliarios, que la mayoría de ellos, que no están colegiados, ejercen sin ningún tipo de formación y se piensan que vender un piso es solo hacer de intermediario y conectar un vendedor con un comprador. Y la acción de la intermediación no consiste en eso. Y que para hacerlo, además, es necesaria tener no solo una formación, sino unos conocimientos específicos, porque no es lo mismo vender una propiedad en suelo rústico en Ibiza que vender un inmueble urbano en Madrid. No tiene nada que ver. Entonces, ese conocimiento genérico no es suficiente, sino que también hace falta, en este caso, especialización. Entonces, yo hago un llamamiento a los compradores y a los vendedores a que no confíen en piratas, sino a que confíen en agencias inmobiliarias o personas o agentes que están colegiados como APIs, como agentes de la propiedad inmobiliaria, y no en el peluquero que les vende un piso porque ha escuchado que el vecino lo vende. Eso tiene muchísimos riesgos y al final, ¿sabes dónde acaban todos los que pasan por un pirata? En tu despacho. Claro. Con lo cual yo tampoco... Es un poco contradictorio, ¿no? Porque Claro. después acaban viniendo al despacho cuando tienen el problema. Entonces, consejo, id a un profesional formado y serviros de un abogado que os va a evitar muchos costes. Muy bien, y tocando un poco también el precio de la vivienda, que todo esté subiendo tanto en cuanto a precio a Ibiza, ¿beneficia al local que tiene una propiedad en Ibiza? En Ibiza estamos siendo expulsados de la isla, los locales, especialmente los jóvenes. Los precios de la vivienda actualmente son prohibitivos, naturalmente por la mano de Adam Smith, porque la demanda es muy superior a la oferta, y también parece que hay un perfil de gente que se conforma con alquilar, como puedo vivir de rentas. Ese perfil yo creo que es nocivo, pero el principal problema del mercado de la vivienda en Ibiza es el alquiler turístico ilegal. Ese es el que hace que no haya viviendas que se incorporen al mercado de la vivienda y sean accesibles para jóvenes, para familias, sino que se reserven para el alquiler unos pocos meses, para turistas, y todo ello sin pagar impuestos, porque para alquilar turísticamente necesitas una licencia turística. La mayoría de ellos en Ibiza no lo tienen. Y en este sentido la administración, el Consell de Ibiza, ahora es verdad que está haciendo muchos esfuerzos en cuanto a inspección para frenar esto, porque es el detonante, el mayor causante del problema de la vivienda en Ibiza y en Baleares es el alquiler turístico ilegal. Y ahí es donde las administraciones tienen una responsabilidad y también los particulares. Amigo mío, no tienes derecho a quejarte. Claro, porque es el local. Claro, tú eres parte del problema. No, hay también después un perfil que es: compro una propiedad en Ibiza y la exploto turísticamente sin ningún tipo de licencia. Ese perfil también es súper habitual y después me vienen al despacho a quejarse de que en Ibiza no se puede emprender. Oiga, no se puede emprender en una actividad ilegal. Claro que puedes emprender haciéndolo legalmente. Compra tu plaza turística, si es que puedes, o dedícate a otra cosa, pero
que me vengan y se me quejen de no, es que en Ibiza es todo muy... Las administraciones ponen muchos problemas, las multas después son muy altas porque van hasta los 400.000 euros, es que publicitarse en Airbnb es un riesgo. Pues claro que sí que es un riesgo, porque vosotros, tu perfil, estáis matando a los locales de Ibiza que muchas veces tenemos que emigrar a otros sitios donde el alquiler sea más habitual. Ahora me estoy encontrando con un caso muy común y es del local que es incapaz de aguantar la presión económica del mercado de la vivienda y se compra un piso donde es cerca y cómodo y barato. Y esto es Alicante, Valencia. Vale. Porque como estás a tiro de piedra, además en barco son 2 horitas, puedes ir con tu coche, con tu barco, con lo que quieras. Los precios naturalmente no tienen nada que ver con los de Ibiza y pueden seguir conectados con la isla muy fácilmente. Pero tenemos que aceptar los locales, vender literalmente la isla para vivir a caballo entre la península y nuestra isla. A mí me parece que esto es una pescadilla que se muerde la cola y una tendencia que desde luego no invita al optimismo. Y ahí, nuevamente, la administración tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es perseguir el alquiler turístico ilegal con contundencia, sin temor y con recursos. Porque el problema, si tú pones una multa de 400.000 euros, pero no tienes inspectores, ¿de qué te sirve prever legalmente una multa? No le vas a hacer miedo a nadie. Entonces, por eso, imprescindible recursos de la administración hacia el alquiler turístico ilegal, porque en Ibiza no sufrimos un fenómeno exclusivo, sino que es un fenómeno global. Venecia, Barcelona, Madrid, habitaciones a 600 euros, habitaciones. Eso todo tiene la misma madre y creo que como sociedad en conjunto tenemos un deber de poner coto a ese alquiler turístico ilegal, insisto, en la parte de ilegal. Los que ejercen una actividad económica profesional desde un punto de vista legal, chapó, nada que decir. Pero a las que no lo hacen, que sepan que con su ilegalidad se están cargando la gallina de los huevos de oro. Claro, y aparte de lo que has comentado de irse a Alicante, un chaval joven, 20, 22 años, ha acabado su carrera, está trabajando de lo que le gusta, de lo que sea, y se quiere independizar de casa de sus padres, ¿cómo lo hace con los precios que hay actualmente en Ibiza? Desde luego no lo hace en Ibiza. Y la realidad que me encuentro yo es que muchos de mis compañeros pues se han emancipado y trabajan y viven fantásticamente en Madrid, en Barcelona o en otras ciudades compartiendo piso, lógicamente. Pero a mí me llama poderosamente la atención que en los años 70 o 80 una familia con 30 años tuvieran 2 hijos y una casa en propiedad y a día de hoy, con 35, pues la mayoría no hayan conseguido emanciparse ni tengan la capacidad económica como para sufragar un alquiler. El alquiler no debería representar en ningún caso más del 40% del salario. Y eso en Ibiza es muy difícil de cumplir porque los salarios son altos, pero lo son mucho más en comparación al precio, lo son mucho menos, perdón, en comparación al precio del alquiler. Con lo cual, aquí tenemos un desajuste, un desequilibrio que hay que corregir. Y es un mensaje muy peligroso que se da a los jóvenes de si tú quieres desarrollar tu talento, emanciparte y desarrollar una vida plena con tu pareja, con tus hijos, que sepas que en Ibiza no lo vas a poder hacer porque aquí solo estamos a una cosa, que es el turismo, el negocio, sea legal o ilegal. Eso es un mensaje muy peligroso y es una sentencia de muerte. Porque corregirlo no es una cuestión de días, sino es una cuestión de años. Y yo creo que es algo muy difícil y que no se está acometiendo con la intensidad con la que se debería hacer. Claro, y eso te iba a decir, porque si actualmente la situación está así, la gente de nuestra edad o más jóvenes compartiendo pisos, yéndose a otros sitios, ¿cómo ves Ibiza dentro de 10 años, si actualmente ya está así? Yo veo una Ibiza saturada de entrada a día de hoy. Y la masificación es un problema que no afecta solo a la isla, pero la afecta en mayor medida por la limitación del territorio, porque somos un territorio muy finito en el cual hay una presión demográfica enorme y eso hace saltar por los aires muchos desequilibrios. Y el principal de ellos, lógicamente, es el de la vivienda. Pero si nos encontramos en un contexto social y laboral en el que nuestro talento, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes se forman en Ibiza y fuera y después no tienen unas condiciones buenas para volver,
les estamos expulsando y nos estamos quedando con un precio cada vez más elevado en el servicio, en la hostelería, pero un servicio cada vez más malo. Porque cada vez es más complicado encontrar empleados que quieran o que puedan venir a trabajar en Ibiza. Ahora vemos Ibiza llena de caravanas, de trabajadores, de incluso funcionarios que viven en caravanas. ¿Cómo es posible que una sociedad permita que trabajadores que tienen un puesto estable y un puesto económicamente con un salario muy digno se tengan que ver obligados a vivir en caravanas? Es que parece una tontería, pero yo el otro día me metí por curiosidad en Idealista, miré alquileres en Ibiza, me fui al ordenar de más barato a más caro. El más barato eran 2.500 euros por un apartamento de 100 metros cuadrados. Claro. Y 2 habitaciones. Y después está la limitación de que la mayor parte del mercado inmobiliario no está en Idealista. No la ves porque no llega. Y lo que es bueno o es de calidad ni siquiera llega a publicitarse. Porque hay tanta demanda que en cuanto hay un piso disponible a un precio, ya no digo bueno, digo razonable, vuela. No, claro. Ni siquiera llega a esas plataformas. Con lo cual es muy complicado para un joven, para una familia, tanto local como las familias que han construido la Ibiza que hoy conocemos, que son las de fuera. Los inmigrantes y los trabajadores que vinieron de la península en los años 60, 70 y 80, que son los que han hecho que la economía ibicenca hoy esté donde está. Porque hace 70 años nuestra realidad económica era bien distinta. 2 generaciones son solo, ¿eh? Mi madre ya ha vivido del turismo, pero mis abuelos no. Y parece que hemos cambiado el chip muy rápido y no vemos los riesgos que hay. No digo de volver a coger algarrobas, pero sí de matar la gallina de los huevos de oro cuando vean que estamos ofreciendo los precios más altos de Europa o del mundo con un servicio pésimo, mientras hay otros destinos que pueden ofrecer más o menos lo mismo, pero a un precio mucho más económico y con un servicio de mucha mayor calidad. Ese es el principal riesgo que tiene el lujo o el malentendido lujo, porque para unos el lujo es pagar 7.000 euros por una botella o 20.000 euros por una mesa en un privado de una discoteca. Para mí eso no es el lujo. Para mí el lujo es sentarme a tomar unas hierbas ibicencas en la terraza de mi casa sin escuchar un coche, sin escuchar un grito. Ese es el lujo para mí. Entonces, mientras pensemos en ese lujo que realmente es un lujo consumista, esporádico, muy voluble, pues Ibiza va a seguir condenada. Y cuanto más tiempo esperemos en reaccionar, más difícil lo tendremos. Yo creo que estamos a tiempo y que hay margen y que se están haciendo esfuerzos y que ahora el discurso contra la masificación ha empezado a aflorar este año. Antes era una cosa exclusiva de un cierto sector político, pero ahora es una idea que ya abraza la práctica totalidad de la sociedad balear, que la masificación está afectando económicamente al conjunto de la sociedad, nos está expulsando de las islas y está creando un entorno socioeconómico que no va a ser de larga duración porque va a acabar reventando. Porque al perfil de turista que viene de fuera no se le puede engañar. Tú no le puedes ofrecer un mal servicio a un precio como los que tiene Ibiza a día de hoy. Porque vendrá esta temporada, pero la que viene se irá a Sicilia, o se irá a Grecia, o se irá a la Costa Brava. Porque son destinos que pueden ofrecer playas maravillosas, una gastronomía fantástica. Entonces nosotros debemos aprovechar que tenemos el hype de la marca Ibiza, que es una marca que está al nivel del Barça o el Real Madrid como marca. Tenemos que aprovecharnos de eso económicamente, pero sin poner en riesgo no solo a los locales, sino la propia economía. Eso es un deber muy importante de la administración y del conjunto de la sociedad. No podemos pensar que todo lo tienen que hacer los políticos y lo tienen que hacer las administraciones, sino que tenemos que empezar a corregir nosotros mismos. Claro. Y en Ibiza también hay ocupación. ¿Cómo puede pasar en Barcelona, en Madrid? Ibiza está en el top 3 de destinos con mayor ocupación, junto con Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. La ocupación en Ibiza es un problema real que afecta a muchísimos propietarios y tendemos a pensar en el propietario como el gran tenedor, como el gran empresario que vive de rentas, y la realidad en la inmensa mayoría de los casos no es así. Es un pequeño propietario que tiene un piso que le ayuda a pagar los estudios de su hijo
y que si lo tiene ocupado tiene que satisfacer todos los gastos, porque como le cortes la luz estás cometiendo un delito de coacción. Tienes que pagarle el agua, la luz, la comunidad, el IBI, la tasa de basuras, y tienes que luchar contra una administración de justicia demasiado lenta que hace que sea ineficaz. Y por eso triunfan empresas como Desocupa o muchas otras, porque te ofrecen lo que lamentablemente la justicia no puede conseguir. Y eso es una desgracia. Entonces aquí el legislador tiene un problema que tiene que corregir. Pero parece que hay mucho miedo a tocar este tema. ¿Por qué? Porque hay esa concepción errónea de que todos los propietarios abusan, de que todos los propietarios son grandísimos tenedores con 100 propiedades, de que todos los propietarios son bancos, y eso no representa ni el 1% de los propietarios de viviendas en España. La mayoría son familias que tienen 1 o 2 propiedades y que ese ingreso les ayuda a complementar muchos gastos. Y la ocupación se ceba no solo con los bancos y los grandes tenedores, sino que a quien le causa un mayor perjuicio es a esos pequeños propietarios, que con 1 o 2 propiedades se ven obligados a pagar todos los gastos, a no percibir ningún ingreso y encima, cuando te devuelvan esa propiedad, van a tener que afrontar un gasto económico enorme para reformarlo, adecentarlo y ponerlo después a la venta, en alquiler. Y eso representa otro riesgo, porque al propietario que sufre una ocupación no te creas que se le pasa por la cabeza alquilarlo de manera inmediata. Consecuencia, menos oferta. Consecuencia, menos oferta, sube el precio del alquiler. Y la administración no está pensando en eso. Nos reformaron la ley de enjuiciamiento civil para crear lo que se conoce como desahucios express, pero no está funcionando. Porque ni en 24 horas, ni en 5 días, la realidad es que los desahucios express son una anécdota. Una anécdota que no funciona a día de hoy. Y es imperativo reformar nuestra ley de enjuiciamiento civil para conseguir desocupaciones más rápidas, más eficaces, que devuelvan al propietario su vivienda y que le devuelvan la seguridad jurídica. Porque de lo contrario, crecerá la ocupación, crecerán los negocios de desocupas y crecerá también la problemática del acceso al mercado del alquiler, porque los propietarios cada vez tienen más miedo de alquilar bajo el riesgo de que su vivienda sea ocupada y ellos tengan que sufrir todas las consecuencias económicas que se derivan. Antes has dicho una cosa que me ha llamado la atención y es que una empresa como Desocupa o otras que desocupan propiedades es más efectiva que el propio gobierno. ¿Es verdad eso? ¿Es así? Absolutamente. Si quieres te cuento un caso personal para no poner adelante. el de un cliente. Mi familia tiene un piso ocupado, mi madre, desde noviembre, desde hace casi un año. Y yo, que soy abogado y me dedico a esto, no he conseguido todavía lanzar a esos ignorados ocupantes, a esos ocupas. Y mira que lo he querido hacer y lo quiero hacer con los instrumentos legales que me ofrece la ley. Porque yo confío en el sistema de justicia, pero a veces me lo pone difícil. Y mi madre es la primera, que claro, soy la comidilla de las comidas familiares. Fíjate, le pago una carrera a mi hijo, es abogado, se dedica a eso, hace un montón de desahucios y tal, y el mío no me lo sabe arreglar. Claro, a mí se me cae la cara de vergüenza para explicarle a mi madre que la ley es excesivamente garantista con el ocupa. Y eso lo entiendo yo, pero ella no. Y ella quien le pide explicaciones es a mí. Y se las tiene que pedir al Poder Legislativo, no a mí. Esto es un drama. Porque mi madre es uno de esos casos de que no es una gran tenedora, es una persona que tiene ese piso gracias al cual yo pude estudiar la carrera y que me la pagara en Barcelona en una universidad pública, lógicamente. En casa no había dinero para pagar universidades privadas. Pero eso genera un desasosiego y una desconfianza no solo en los políticos, sino también en el sistema de justicia. Y los jueces no son los que tienen la culpa. La administración de justicia, aunque a veces tiene demasiado celo en ser demasiado garantista con esos ocupas, porque tiene instrumentos legales para poder beneficiar también a los propietarios que sufren este drama, el problema no está en los jueces, no está en los juzgados, está en la ley. Y el responsable de la ley es el legislador. Y el foco y el énfasis se tiene que poner ahí. Y los ciudadanos tienen que entender
que los jueces no se pueden despistar ni desviar, están sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley. Con lo cual, si una ley es errónea, se tiene que aplicar. Ejemplos, este caso de la ocupación o la propia ley del solo sí es sí, que tenía un fundamento y ha acabado con unas consecuencias terribles. Entonces, la ley es justa, pero no siempre es perfecta, ni siempre es buena. Y ante eso, lo que no hay que hacer es desobedecer, porque nos convertiríamos en una sociedad rebelde, sino que lo que tenemos que hacer es ejercer la oportuna presión para que se corrijan esos aspectos legales que generan desequilibrios, desigualdades e injusticias, como es el drama de la ocupación que se vive en España. ¿Y legalmente cuáles son los pasos para desocupar una vivienda ocupada? Todo legalmente con los términos que exige la ley y todo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Si los puedes explicar rápidamente? Sí, claro. Lo primero es ir a un abogado, lógicamente, e interponer una demanda, se llama contra desconocidos ocupantes. Entonces ahí lo que dice la ley es que el juzgado pone una notificación en esa vivienda y en un plazo de 5 días los inquilinos tienen que acreditar tener justo título. Si no lo tienen, se decreta inmediatamente el lanzamiento. Eso es la teoría. Y ahora te voy a contar la práctica. Por favor. La práctica es que mucha gente primero llama a la Guardia Civil se persona, les dice que no tienen nada que hacer porque la ley les ampara, al cabo de un mes se van a un abogado, el abogado interpone la demanda, se notifica a esos ignorados ocupantes piden la suspensión del procedimiento alegando una supuesta vulnerabilidad económica, solicitan un abogado de oficio, el juzgado lo que hace ante el miedo de lanzar directamente es no, vamos a suspender, y hasta que no hay un informe de los servicios sociales que diga que son vulnerables económicamente o no, suspende el procedimiento. Y esto hablamos de cuestiones de meses. Porque entre que subsanas un defecto procesal en la demanda, entre que requieren al ayuntamiento para que hagas un informe, entre que te lo notifican, te dan trámite para presentar alegaciones, recurso ante esa suspensión para tener un abogado de oficio, ha pasado un año. Porque los jueces tienen una sobrecarga y los letrados de la Administración de Justicia y hace que no puedan funcionar de manera expeditiva. Entonces, la teoría está muy bien, que es la de los 5 días desahucio express, pero la práctica es que nanay. ¿Y en cuánto se traduce en tiempo? Un año mínimo. El desahucio más rápido que he tramitado en mi vida tardó 4 meses y era por un impago de renta, no era por ocupas. Pero eso es una excepción. Los desahucios que llevo de media tardan todos más de un año. Y un año sin percibir rentas en las cuales tú confías para sostener tu economía o que se dedican a pagar la hipoteca de otro inmueble o de ese mismo, tú la hipoteca la vas a tener que seguir pagando igual. Los impuestos los vas a seguir que pagar igual. Entonces, ahí los propietarios están completamente desamparados, no solo por la Administración de Justicia, que es demasiado garantista, sino y principalmente por la configuración de la ley. Muy bien. Y tocando un poco el tema también más Ibiza, como locales, ¿cómo veis el postureo que se crea ahora mismo en Ibiza? Porque yo desde fuera lo veo muy claro, pero como locales ¿os afecta eso? Totalmente, es una desgracia. Y además una desgracia injusta, porque la realidad que se vende en Ibiza y de la que todos los medios de comunicación son partícipes es en vender una versión de Ibiza que realmente solo pasa en 11 kilómetros cuadrados, que es esa Ibiza de los excesos, de las borracheras, de las drogas. Y eso es una excepción. Yo me paso el verano entero sin ir a una discoteca. No las necesito. Tengo locales con música en directo de muchísima mayor calidad. Y es un drama que se venda eso porque nos atraen a un perfil de turista muy concreto que no es deseable para la isla. Después la isla también está segmentada en zonas diferentes. No es lo mismo el norte que el sur, pero no vamos a entrar tan en detalle. Pero sí que creo que aquí los medios de comunicación pecan de amarillismo al solo interesar una versión completamente errónea, porque la realidad de Ibiza es una gastronomía espectacular, pescados, platos tradicionales, dulces tradicionales, licores tradicionales, pueblecitos con iglesias espectaculares, sitios con vistas espectaculares. No solo tenemos sol y playa, también tenemos muchísima oferta
cultural que desafortunadamente no siempre se ve. Tenemos teatros, tenemos conciertos de música en directa todo el año y esa Ibiza no se ve. La única que se ve es el ejemplo de un turista que ha pasado un desfase y tristemente también la ocupación, que también ha sido portada de muchos medios nacionales en los últimos meses. Entonces, para nosotros los locales sentimos muchísima rabia cuando vemos la imagen que se ofrece de la isla, porque es completamente no solo injusta, sino irreal. Hay una parte de Ibiza que sí es eso, pero el otro 90% es una Ibiza mucho más tranquila que, aunque no os lo creáis, los residentes vivimos allí todo el año. Que hay gente que me pregunta si el 31 de octubre cerramos y nos vamos a Valencia. Pues no. Vivimos todo el año. Hay escuelas todo el año. Hay universidades. Hay hospitales. Que sepáis que tenemos de todo. Tranquilos. Gracias. Entonces, yo invito a la gente a conocer esa cara B de Ibiza, que realmente es la cara A. Realmente es la auténtica. Lo que no es la que se promociona o no es la que se promociona con mayor éxito. Venid a Ibiza en mayo, en junio, en octubre, en enero y descubriréis una isla a unos precios muy razonables en esas épocas y una Ibiza auténtica, una Ibiza que sí que os va a ofrecer algo exclusivo que solo tiene la isla. Muchos hablan de la magia, ¿no? Y normalmente es curioso que todos los que hablan de la magia de Ibiza no tienen ni idea de lo que es la esencia de Ibiza, porque la magia de Ibiza, según algunos, es fumarse un porro viendo una puesta de sol. Pues amigo, eso no es la magia de Ibiza. La magia de Ibiza es comerte un bullit de peix con un vino blanco de Can Maimó frente a una costa virgen y el único sonido que tienes es el viento y las olas del mar. Esa es la magia de Ibiza. Y ese es el verdadero lujo, ¿no? Que tú siempre lo dices, eso. Ese es el lujo. Eso es para mí la exclusividad. Porque si el lujo es exclusividad, ahora todo el mundo puede ir a una discoteca. Entonces, ¿ir a una discoteca es exclusivo? Sí, vale, cuesta 80 euros la entrada. Es caro, pero no es prohibitivo. Te lo puedes permitir una vez hacerlo. Pero ese otro lujo, ese exclusivo, no va de dinero. Va de que conozcas ese destino, que sepas dónde ir. Y hago un llamamiento también a todos los instagramers que publican las ubicaciones, que por favor no lo hagáis, porque lo que hacéis es que esa cala a la que vosotros llamáis secreta deje de serlo al día siguiente, y con eso estáis matando rincones que sí que son exclusivos, que sí que son de lujo, y los estáis destrozando por 4 likes, y vais a tener los mismos si no ponéis la ubicación. Entonces, cuando vengáis a Ibiza, no pongáis la ubicación y disfrutad. Disfrutad de esa magia auténtica de la Ibiza que no se promociona, de la Ibiza silenciosa. Es un buen llamamiento. Y tocando también un poco el tema de exclusividad, lujo y traduciéndolo un poco también al sector inmobiliario, que es uno de tus sectores, ¿es verdad que la villa más exclusiva de toda España está en Ibiza? Ni confirmo ni desmiento. ¿La de Saferradura puede ser? Bueno, Saferradura justamente está en mi pueblo. Es una casa exclusiva. Actualmente es propiedad de una persona de nacionalidad rusa. Pero hay más. Tagomago es una isla privada, con una casa privada. Y hablamos de precios que superan los 150 millones de euros. Una de ellas está en venta, no voy a decir cuál. Y hablamos de alquileres de 250.000 euros la semana. Y pues por ahí han pasado todo tipo de futbolistas a organizar sus bodas, magnates, etc. Pero esa es una parte de Ibiza, ¿no? Y sí que es verdad que hay verdaderas extravagancias en el mundo inmobiliario, como el caso de Saferradura, el caso de Tagomago, o incluso el caso de S'Espalmador, que es una isla también que el gobierno balear se planteaba comprar, pero claro, el precio también pues es prohibitivo. Muy bien. Y ahora tocando un poco temas más económicos también, ¿cómo ves bueno, crees que hay una crisis que se viene próximamente y cómo crees que se puede no llegar a frenar, pero qué consejos das como para protegerse un poco? A nivel España, a nivel global, a nivel España. Yo creo que a nivel español tenemos una economía actualmente robusta, fuerte. Estamos por encima de los 20 millones de personas ocupadas, lo cual pues denota cierta solidez, pero sí que empiezan a salir alarmas.
Y esas alarmas que no supimos ver en el año 2008 y que nos metieron en un pozo del que todavía muchísimas familias no se han recuperado y por supuesto muchísimos negocios, muchísimos comercios, pues creo que tenemos que aprender de ese error y ver esas alarmas. Esas alarmas vienen por una inestabilidad en el mercado laboral que cada día es más creciente. Vienen también por una inversión que cada vez que mira a España gira la cara. Y ahí tenemos muchísimos deberes porque lo único que hacemos constantemente, la ministra de Hacienda nos anuncia subidas de impuesto, creación de organismos completamente superfluos, prescindibles, como si esto no tuviera un coste, ¿no? La exvicepresidenta Carmen Calvo decía que el dinero público no es de nadie. Pues no, el dinero público es de todos. Y malgastarlo, malversarlo, no solo puede ser delito, sino una imprudencia. Y esta práctica demasiado recurrente y habitual de crear la subsecretaría de la Secretaría y de la Dirección General de la Subdirección, todo esto tiene un coste que los ciudadanos no llegan a percibir realmente y que creo que también representan uno de los mayores males de este país, que con tal de colocar y enchufar a amigos, a militantes, a compañeros, pues son capaces de desviar millones de euros para organismos completamente superfluos, y esto sí que es una práctica que se está extendiendo a marchas forzadas, que creo que también pone en peligro la estabilidad económica desde un punto de vista del déficit y desde un punto de vista no solo de la prima de riesgo, que ya no hablamos de ella casi nunca, sino también de la estabilidad financiera, no solo del Estado en sí, sino también de los propios ayuntamientos, entidades locales, comunidades autónomas. Nos estamos precipitando con esto. ¿Y crees que desde el gobierno se puede llegar a frenar la crisis? Yo creo que el gobierno tiene una parte importante de responsabilidad, pero también el sector privado, ¿eh? Esto no es responsabilidad exclusiva de los políticos. A los políticos se les demoniza muchas veces de manera injusta, pero yo creo que hay un 95% de la clase política que es honesta y que tiene verdadera vocación de servicio. Y miro a los ayuntamientos, a los concejales que no cobran. Hay 8.000 municipios en España y la inmensísima mayoría son voluntarios que simplemente quieren ayudar a arreglar su pueblo. Pero también tiene una responsabilidad cuando tú te metes en política, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o, ya no te digo, en el gobierno de España. Tienes una responsabilidad que cada día es más difícil de llevar porque cada día estás más en la mira y te enfrentas al dedo acusador muchas veces injusto, y eso hace que no tengamos a los mejores políticos, sino que tengamos a los que pueden serlo y a los que tienen más aguante o se ven obligados a tolerar esta presión porque no tienen otro método de subsistencia. Y eso también es un drama, que haya políticos profesionales que no han hecho otra cosa en su vida. Claro. Y en España está plagado de eso, ¿eh? Antes te he preguntado cómo ves Ibiza en 5 o 10 años. Ahora, ¿cómo ves España dentro de 5 o 10 años manteniendo la misma presión fiscal? Yo creo que España va a pasar por una catarsis porque, insisto, como decía antes, las economías, como todo en la vida, es cíclico. Y ahora hemos pasado un momento de bonanza, diría, desde el año 2013 hasta ahora, pero creo que los datos empiezan a demostrar ciertos signos de enfermedad. Y las soluciones nos están planteando porque, como tenemos una política cortoplacista, pensando únicamente en las próximas elecciones en lugar de las próximas generaciones, no se están aplicando medidas correctoras ni económicas, ni jurídicas, ni sociales, sino que simplemente estamos mirando a corto plazo, pensando en la próxima convocatoria electoral. Entonces yo de aquí 5 o 10 años veo una España que deberá replantearse, una España que deberá abandonar discursos estériles y una España que deberá abandonar eso de echarse a la última moda y poner en el foco los temas que afectan a una minoría para empezar a pensar en los problemas que sí que tienen una mayoría. Nos pasamos el día comentando el humo, pero no somos capaces de analizar el fuego. Y nos pasamos el día en debates estériles de redes sociales, muy
etéreos, pero muy fugaces también. Entonces yo creo que España y el conjunto, yo creo, de Europa o de la sociedad occidental va a pasar por un pico, y toda esta sociedad que hemos construido en base a clickbaits, a momentos fugaces, a la moda de ponerle faldas a un semáforo o tal, creo que esto va a pasar y nos vamos a dar cuenta de que esto está muy bien, pero en un plano ya no secundario sino terciario, y de que hay problemas que sí que son reales, como son la vivienda, como comentábamos, el acceso de los jóvenes al mercado laboral y también la fuga de talentos, que esto es algo de lo que nadie habla en España, la fuga de talentos fuera del territorio español, que es una lástima que nosotros les formemos bien en nuestras universidades y después vayan a desarrollar sus profesiones a Alemania, a Reino Unido o a Estados Unidos. Ese es otro drama, la incapacidad de España para retener el talento joven. Y eso es por la presión fiscal, obviamente. Entre otras razones, la presión fiscal y la incapacidad de ofrecer condiciones laborales atractivas a esos profesionales que ven como alguien sin ningún tipo de formación está en un cargo público desarrollando su labor desconocida en una oficina creada para colocar a según quién, y tú que te has formado, que has invertido muchas horas de sacrificio, pues ves que las ofertas de empleo que tienes no se corresponden al nivel del talento y la formación que tienes. Y eso desespera. Con lo cual el tema de la presión fiscal excesiva es solo una afrenta más en esa España incapaz de captar el talento y que no mira a la inversión con una mirada amable, sino que lo que hemos convertido a la sociedad es en una sociedad que mira al empresario, al emprendedor, con hostilidad, pensando que todos son abusadores y que todos van única y exclusivamente a por el dinero y que nadie tiene un sueño, que nadie tiene un objetivo, que nadie tiene vocación de servir y ayudar. Y eso es un drama también y un peligro para una sociedad que cada vez tiene más perfiles sin ambición, dejándose esa asignatura pendiente de fomentar el emprendimiento y la lucha que sí que tienen otros países, ya no solo en Estados Unidos, como se ha hablado siempre, sino en India, en buena parte de Oriente. Y Europa no se puede quedar ahí rezagada en ese patrimonio única y exclusivamente cultural, sino que tenemos que también ser punteros en nuevas tecnologías, en retención de talento, en facilidades para el emprendimiento y en ofrecer los mejores servicios teniendo unas mayores cotas de bienestar social. Y todo ello no tiene soluciones mágicas, no hay un bisturí que lo cure todo y que lo sane todo, ni una pastilla, sino que esto requiere de una serie de recetas económicas y legales que a día de hoy no están sobre la mesa. Y no están sobre la mesa por la mentalidad cortoplacista y electoralista de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de la democracia. Muy bien, pues creo que nos has dado mucha información, tanto de valor como conocimiento, como todo. Me gustaría despedirme de este podcast dando tú mismo un consejo a los jóvenes emprendedores que igual están viendo el podcast o que han estado en una situación parecida o a la tuya o la mía, pero alguien joven, algún mensaje así como de inspiración, de motivación, si pues a esa cámara tú mismo. Pues mirando a cámara, primero, formación, no prescindáis de ella. Segundo, no os dejéis llevar por gurús ni por recetas mágicas que no existen, porque si existieran todos las aplicaríamos. Y tercero, no tengáis miedo, emprended, atreveros a ejecutar vuestro sueño, que el sueño se convierta en un objetivo y que lo hagáis siempre con los pies en la tierra y que lo hagáis siempre teniendo buenos consejos y que lo hagáis siempre con confianza, con seguridad y con formación. Yo le diría eso a los jóvenes. Muy bien, y una cosa también que has dicho que con la que me he quedado y lo voy a aplicar, visitar Ibiza en octubre, en mayo y en junio. Y disfrutar de esa cara B que no nos venden los medios de comunicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Nada, a vosotros.